estudio. Y para ese punto, pues entonces queremos empezar viendo cómo es que esto sucede. Si me permiten un segundito, hermanos, voy a ir a traer una pluma. No, permítanme, tengo una especial. Ahorita vengo, hermanitos, perdón. Gloria a Dios. Bueno, okay. ¿Estamos listos, hermanos? Muy bien. Vamos a entrar entonces al estudio de Caín y Abel. Gloria a Dios. Bueno. Cuando mencionamos a Caín y Abel, hermanos, no es mucho lo que podemos hablar con respecto a ellos. Pues, hermano amado, no tenemos muchas referencias en la palabra del Señor con respecto a la vida individual de cada uno de ellos. Por ejemplo, si vamos a hablar de Abraham, hermano, usted se va a dar cuenta que Abraham abarca una gran porción de lo que es el Génesis, puesto que sí que hay una biografía de él ahí, hermano, en donde nos vamos a poder meter. Cuando hablamos de Moisés, igual, Moisés, su vida se cubre en 3 áreas, hermano, en 3 tiempos, 40, 40 y 40, ¿verdad? Sus 40 años en Egipto, sus 40 años en Madián, sus 40 años como líder del pueblo de Dios. Y podemos expandernos en esas áreas. Pero con lo que respecta a Caín y Abel, no hay referencias a sus vidas, hermanos, más que un par de cositas por ahí que son las que nos van a ayudar a poder ampliar un poquito con respecto a las vidas de ellos. Una de esas referencias nos da el carácter de Abel. Cuando usted conoce el carácter de una persona, usted puede definir a esa persona. Por ejemplo, si usted mira a una persona que toda la vida anda con una cara empurrada, usted dice, ese hombre es amargado. Hasta los limones se ponen tristes donde lo miran, porque ni limonada quiere hacer, hermano. Entonces es delicado eso, ¿verdad? Entonces vámonos al libro de Mateo, por favor. Mateo 23, 35. Vamos a ver algo ahí maravilloso con respecto a Abel. Amén. Amén. A ver, ¿quién me lo lee, por favor? Leemos bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Mateo 23, 35. Ajá. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías. Ok, déjamelo ahí. Amén. A donde yo quiero llevar es, ¿qué clase de persona era Abel? ¿Cuál es la característica que da ahí de Abel? ¿Cómo lo describe que era? Justo. Un hombre justa, ¿verdad que sí? Sí. Una persona justa, hermano, es una persona que obra según la moral y la ley. Esa es una persona justa. Sí. Una persona que respeta los principios, los buenos principios. Entonces, ya cuando nos dice ahí que él era un hombre justo, nos está hablando que era una persona que caminaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Una persona que sabía perfectamente bien que las cosas que él hacía iban de acuerdo a lo que Dios quería. ¿Verdad? Ahora, hay que recordarnos de algo que es de suma importancia. Usted y yo hoy tenemos algo que se llama Biblia. Amén. En la Biblia nosotros encontramos la norma de vida que debemos llevar delante de Dios. Amén. Amén. Si a veces hacemos algo indebido, no es por ignorancia, es porque queremos verdaderamente ser rebeldes a lo que está escrito ya para nuestra vida, a los que nos llamamos hijos de Dios. El que está en el mundo, eso no le importa qué es lo que dice la palabra de Dios, pero a usted y a mí nos interesa. Usted y yo no somos cristianos, hermanos, de Semana Santa. Es decir, allá afuera, en esta semana ellos se consagran, hermano. Un compañero de trabajo pasa borracho todo el año. Y el día de ayer me dice,
pastor, me tengo que ir al mediodía, dice, porque mi religión me prohíbe trabajar después del mediodía. Y le digo, ¿y eso por qué va a ir a tomar? No, hoy no tomo para nada. Mañana puedo celebrar, hoy no. Entonces, ¿qué clase de vida están llevando? ¿De qué estamos hablando? Si vamos a vivir una vida que decimos que somos cristianos, que el Señor vea hacia abajo y diga, este que está aquí es justo, este es justo, este es justo, este es justo, este es justo. Que nos considere personas justas. Porque somos personas, hermano, que somos personas con una moral que va de acuerdo a lo establecido por Dios. No la moral establecida por el hombre. Porque la moral establecida por el hombre dice que es legal tener abortos. Y usted y yo sabemos que la palabra de Dios nos dice que eso no es permitido. Porque Él ya nos conoce desde el momento que hemos sido engendrados. Es más, desde antes de nacer, Él ya sabe quiénes somos. Amén. ¿Ah? Entonces, no podemos ir con esa moral que porque es legal, podemos hacer nosotros lo mismo. ¿Sí? Vivir nosotros una vida desordenada, gracias, con homosexualismo, con lesbianismo. No tenemos nada en contra de esas personas, pero sí rechazamos la forma que ellos viven porque no va de acuerdo a la moral establecida por Dios. El gobierno puede decir que es legal, que ellos están haciendo con sus vidas lo que ellos quieren y que eso no hay problema. ¿Qué digo yo el gobierno? El mundo entero ahora, hermano, los está aceptando a ellos. Antes era un problema serio, que usted supiera que en su colonia vivían homosexuales, eso era un escándalo. Y hasta lo golpeaban por tal de que se fuera de la colonia, hermano. Ahora le aplauden cuando llega uno a vivir a su colonia, porque ya hay muchos más que están viviendo ahí. ¿Sí? Entonces, mire cómo las cosas han cambiado, ¿verdad? Y no es de extrañarnos, hermano, y aquí me voy a salir un segundito, si usted me lo permite. No es de extrañarnos que esto esté pasando, porque la palabra de Dios dice que para cuando el Señor venga, ya el anticristo va a estar preparado para tomar posesión de este mundo. Y la palabra de Dios nos aclara perfectamente bien que el anticristo, una de sus características es que no va a sentir amor por las mujeres. Es decir, va a ser homosexual. Entonces el mundo ya está listo para recibirlo. Porque cuando venga un líder mundial que yo soy homosexual y estoy de acuerdo con todos ustedes, viene el aplauso inmediatamente. Entonces, eso es ser inmoral, porque va en contra de lo establecido por Dios. Y vamos a ser nosotros perseguidos por esta gente, hermano. Prepárese, porque la persecución para la iglesia ya está comenzando. Hay países en donde ya les están quemando las iglesias, hermano. ¿Por qué? Por no vivir de acuerdo a la moral en la que ellos viven. Entonces miramos nosotros aquí, hermano, que Abel era un hombre justo. Eso dice la palabra, ¿verdad? Y si usted mira a Caín, era completamente todo lo contrario de Abel. Es decir, uno era blanco y el otro era negro. Hablando moralmente, ¿verdad? Para que se entienda de alguna manera. Él era todo lo contrario. Si usted se va a primera de Juan, vamos a irnos para allá si es tan amable, en el capítulo 3 y el verso número 12, ahí nos dice algo tremendo. A ver, primera carta de Juan, capítulo 3. Como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Es una pregunta. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Se da cuenta? Una vez más se presenta a Abel, no solamente él como persona justa, sino también sus obras. Esto significa, hermano, que usted y yo, tarde o temprano, vamos a dar cuenta de nuestras obras. Así es. Sean buenas o sean malas. Cierto. Y nuestras obras hablamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Cierto. Es decir, cuando yo me despierto en mi hogar, ¿cómo yo me estoy conduciendo en mi casa? Cuando yo salgo en el camino, ¿cómo me conduzco en el camino? Si soy grosero con otras personas que son groseras conmigo. ¿Ah? Como decía hermano Juanito la otra vez, se le metía a alguien y ya empezaba el problema serio. Eso no puede ser igual ahora. En el trabajo, ¿cómo nos conducimos en el trabajo? Al regresar al hogar, ¿cómo nos vamos a conducir de nuevo en el hogar? O sea, tenemos que aprender a convivir de acuerdo a la justicia de Dios. Ahora, sabemos, hermano amado, hoy en día que Caín, por ser el hijo primogénito, hermano,
le tocaba la bendición de la promesa mesiánica. Usted hizo una tarea y en la tarea le pedí que me explicara qué entendía usted, de acuerdo a la palabra de Dios, el significado de Génesis 3:15, la promesa mesiánica, ¿verdad? Entonces, ahí se le prometió a Eva que de su descendencia, y ya explicamos que la mujer no tiene descendencia, más sin embargo, Dios iba a poner descendencia en ella a través del Espíritu Santo, que a través de ella iba a venir un Mesías, un Salvador, ¿verdad que sí? Entonces quiere decir de que al nacer Caín, él iba a ser el portador de la semilla de ese Mesías. Mas sin embargo, nos damos cuenta que porque sus obras eran malas, y oiga bien, porque aquí lo dice tremendamente bien, que Caín era del maligno. Sí. Entonces no podía ser el portador de la semilla por la cual iba a venir el Mesías. ¿La verdad que no? Pero por derecho a él le tocaba, por ser el primogénito. Desafortunadamente, Satanás se encargó de que eso no fuera de esa manera. ¿Por qué? Porque él era del maligno y él vino y mató a su hermano. ¿Por qué cree usted, mi amado hermano, que Satanás provocó a Caín a cometer este primer asesinato? A ver. Por envidia. Por envidia. ¿Cuál sería la envidia? Que recibió el... Sí, que la ofrenda de Abel fue mejor que la de Caín. Que Dios que recibió con agrado Ajá. la ofrenda de Abel. Y Ok. cuando Caín dio la ofrenda, vio que no. Ah. Porque dice que Caín, Abel dio lo mejor. Ok. Que Caín había dado. Acuérdense que la pregunta es ¿por qué Satanás provocó a Caín? Porque ya había envidia en su corazón. La palabra no lo dice, porque él era del maligno. Es hijo. Porque sí. Ya Satanás estaba en él. Ya él pertenecía. Desde que nació. No. Eso fue ya él siendo un adulto, sus obras, por no caminar de la forma que caminó Abel. Él fue el que decidió. Es lo que hemos dicho siempre. El que se pierde porque él se quiere perder. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, la persona que se pierde, hay muchos que después, por ejemplo, por andar haciendo cosas que no pierde la vida. Y vienen los parientes, ¿verdad? Ay, Señor, ¿por qué lo mataste? Porque no, él no hizo nada. Él le dejó que él hiciera todo y las consecuencias lo persiguen a uno. Entonces, son las consecuencias que nosotros buscamos las que provocan los resultados a los que llegamos. Ya que Entonces, Caín vio que era fácil agarrar Satanás vio que era fácil agarrar a Caín, por como Caín se condució en ese momento. condujo. Ahora, fíjate bien en esto. Hay una promesa que yo creo que ustedes la mantengan siempre en su mente y en su corazón. Génesis 3:15. Porque automáticamente en Génesis 3:15 nace la guerra entre el bien y el mal. Automáticamente. Porque Dios dice, voy a enviar uno que es simiente de la mujer para destruir a Satanás. Entonces Satanás dice, tú crees que vas a mandar un descendiente, pero yo me voy a encargar de destruirlo. Entonces nace el primogénito, Caín, y él dice, y este cree que con este me va a destruir. Yo voy a destruir a esa persona. Entonces la pregunta es, ¿por qué Satanás, mi amado hermano, entra en este varón para que él haga lo que tiene que hacer? Porque él sabe lo que venía para Caín después, que iba a ser desterrado, que no iba a ser parte de la bendición. Y él dijo, la hice. Se acabó la promesa de Génesis 3:15. Porque el primogénito desapareció. Ese era el propósito original de Satanás, provocando a Caín a cometer este primer asesinato. ¿Ok? Ahora, mire cómo son las cosas. Que Caín es desechado y es desterrado. ¿Verdad que sí? Pero a Dios nadie le va a ganar. Porque sabemos que Él nunca ha perdido una sola batalla. Entonces, Satanás dijo, ya vencí, ya gané.
porque no va a poder seguir la promesa de Jehová. Pero Jehová, vulgarmente diciéndolo, tenía un as debajo de la manga, que se llama Set. Pues vamos a entrar a Set dentro de un rato. Entonces, ahorita lo que quiero explicarles un poco más es acerca de Caín y Abel. Podemos, a la luz de la palabra, mirar de que, o lo primero que se aprecia en Caín y Abel, hermanos amados, es su forma de vida. ¿Okay? Si usted no lo sabía, Caín y Abel eran gemelos. ¿Okay? Eran gemelos. Los judíos tienen una tradición que yo no se la puedo verificar con la palabra porque no está en la palabra. Por eso le aclaro, es una enseñanza que ellos tienen, de que no solamente eran Caín y Abel, sino que había una hembra también. Eran trillizos. Eso dice y eso enseñan ellos. Yo se lo menciono nada más por algún día que usted venga a alguien, pero es que yo vi que eran 3. Bueno, sí, eso creen los judíos, pero la Biblia dice tal cosa. Entonces usted ya tiene cómo defender lo que le están trayendo. Por eso se lo hago yo saber. Entonces, Caín y Abel eran gemelos. ¿Por qué decimos que eran gemelos? Váyase ahí en donde está el nacimiento de ellos dos, por favor, si es tan amable. Okay, ahí léemelo, por favor. 4. Uh-huh. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he querido varón. Ok, vamos a parar un segundito ahí. Dice, y conoció Adán a su mujer. ¿Y qué dice? La cual concibió. Ok, ¿qué es concebir? Dar, ¿Mm? tener, Quedar preñada. Es decir, cuando el varón viene y su esperma entra en la mujer, hermano, son millones, literalmente. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Ahora sí se quiere llamar los gusanitos, ¿va? Ahí van, mire, peleándose todos. Ahí van. Millones, hermano. Millones. Pero conforme van yendo por el útero, hermano, para poder llegar hasta donde está el ovario, hermano, la colita de ellos con la que van nadando, muchos de ellos se les cae. Ya no pueden, se hunde. Otros se cansan en el camino y se van quedando. Pero como todos saben cuál es el propósito de poder llegar hasta donde tienen que ser para fecundar el huevo, entonces cuando llegan, hermano, tienen ellos, miren, es que Dios es tan tremendo que tienen una manera de ir perforando el ovario de la mujer y ¡tas! Logran entrar. La gran mayoría, si no todos, le estoy hablando que eran millones los que salieron, se van quedando en el camino. Los pocos que vienen, hermano, literalmente ya vienen así. Y solo uno llega a entrar. Ese uno es usted, este soy yo. Por eso es de que es un milagro que usted y yo estemos aquí. Amén, pastor. Sí es. No somos una casualidad, somos un milagro de Dios. ¿Ah? Porque a Dios le plació que entre millones de espermas usted sea el que pasó. Gloria a Dios, así es. ¿Ah? Entonces, ahí dice que concibió, ¿verdad? Es decir, ese esperma entró. Pero sigan leyendo ahí, por favor. Después dio a luz a su hermano Abel. Fíjate bien. ¿Volvió a concebir Eva? No, no. Ya estaba. Es decir, cuando Eva concibió, 2 espermas lograron entrar, no solo uno. Porque dice que, y concibió Eva. Cuando concibió, 2 entraron. Entonces nació Caín, pero no hubo necesidad de que volviera a concebir porque ya venía Abel junto con él. Se volvieron embriones y ambos salieron de una sola vez. Eran gemelos. ¿Okay? Ahora dice la palabra, y mire qué poesía lo que es la palabra. Que la palabra dice, y conoció Adán a su mujer. Hablaba con unos hermanos que esa palabra ha sido un problema serio para los católicos. Porque cuando dice conoció,
No es que le dijo, mucho gusto, mi nombre es Adán. Ah, sí, el mío es Eva. Ah, qué bueno, te felicito. No. Literalmente ahí está diciendo, y Adán tuvo relaciones sexuales con su mujer. Amén. Así es. Eso está diciendo. Nunca había tenido antes. Entonces, cuando llegaron al Nuevo Testamento, y usted mira el nacimiento de Jesús, ahí dice la palabra que José no conoció a María, sino hasta después de que Jesús nació. Así es. Gloria a Dios. Entonces, igual, ese conocer no significa, María, mucho gusto, porque no estuvo con ella durante 9 meses en el embarazo de Jesús, pues. No se trata de conocerse de persona a persona, se trata que tuvieron relaciones después de que Jesús nació, y por eso miramos que después hasta los nombres de los hijos se mencionan. Por mucho que la Iglesia Católica quiera esconder eso, no pueden hacerlo. Porque María dejó de ser virgen una vez que tuvo a Jesús y tuvo relaciones. Luego le dicen a María, ¿va? Sin pecado concebida. Si fue sin pecado concebida, ¿por qué tuvo que ir al templo a pagar su ofrenda por el pecado y purificarse? Porque no era. Entonces, esas son burbujitas que le voy tirando ahí para que usted vaya también haciendo cráneo, decían en Guatemala. Entonces, es interesante mirar esto, hermano, que si usted mira la ciencia le dice a usted, hablando acerca de la evolución del hombre, ¿verdad? Del ser humano, que originalmente ellos eran cavernícolas y que no tenían lenguaje, que no podían comunicarse. ¿Verdad que eso es lo que dicen en la ciencia? Y que el hombre de Neandertal, que llegó a ser parte de la coalición, bueno, un montón de cosas. A través de la palabra de Dios, hermano, miramos nosotros que ellos no eran primitivos, que ellos no eran cavernícolas, sino que eran personas normales. Es más, hermano, ni siquiera nómadas eran, porque donde se establecieron, ahí se estuvieron. ¿Por qué sabemos esto? Si fueran nómadas, un nómada es aquel que va de un lugar para otro. No eran ni siquiera nómadas, porque ¿cuál era el trabajo de Caín? Agricultor. Entonces, siendo agricultor, si él es nómada, no va a sembrar y se va a dejar y va a dejar eso ahí descuidado. Exactamente, entonces tenía que ser estable. Entonces ellos eran estables. Eran personas de oficio. Uno cuidaba ganado, era ganadero, y el otro era agricultor. Queda eso muy establecido, ¿verdad? Caín era el que era agricultor, ¿verdad? ¿Perdón? Caín era el que era agricultor. Así es. Entonces, dése cuenta usted de esto. Adán y Eva, qué duro para ellos. Mucha gente ni siquiera piensa en esto, hermano. Adán y Eva, como padre y como madre, sufrieron la pérdida de 2 hijos al mismo tiempo, hermano. Sí. ¿Por qué la pérdida de 2 hijos? Porque uno muere por ser asesinado y el otro es desterrado. No lo vuelve a ver tampoco. Entonces, para el padre es duro. Ahora imagínense para la madre, que le costó parirlos. Fue mucho más duro para la mujer entonces, ¿verdad que sí? Entonces, cuando Adán tiene 130 años, Eva concibe, hermano, de nuevo, y da a luz un tercer hijo. Y le ponen por nombre Set, de donde viene la palabra semita. ¿Okay? Entonces, como ya no está ni Caín ni Abel, Set se convierte en el hijo de la promesa de Génesis 3:15. A esta promesa se le conoce como la promesa mesiánica, porque obviamente de ahí va a venir el Mesías. Cuando seguimos la descendencia de Set, porque gracias a Dios hay una descendencia establecida aquí en la palabra de Dios con respecto de Adán, hermano amado, pero siguiendo la descendencia de Set, nos encontramos con otro personaje a quien Dios también le llamó justo.
Es decir, sus obras eran buenas. Su moral era de acuerdo, hermano, a la ley establecida, no por Dios, porque en ese entonces no había ley, a la ley de la conciencia. ¿Ok? Porque Dios nos dio conciencia. Amén. La persona que no conoce de Dios, hermano, a veces es mejor que la persona que está dentro de la iglesia Cierto, pastor. por su conciencia. Sí. Hay una ley de conciencia dentro de nosotros que aunque no temamos a Dios, esa conciencia nos dicta y nos dice, estás actuando mal, man. Cierto. Cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo toma control de esa conciencia Así es. y entonces ya es el Espíritu obrando en Así nosotros. es. ¿Ok? Entonces, sí, mija. Pastor, la promesa mesiánica es por el Mesías es Jesucristo. Correcto. ¿El Mesías qué quiere decir Jesucristo? Mesías es el ungido. Acuérdate de que más adelante miramos nosotros que para que una persona pueda tener poder para desempeñarse en su cargo, necesitaba la unción. Es decir, Dios llama a un profeta, se le ungía. Dios llama a un rey, se le ungía. Pero hoy en día hay gente que está ungiendo a otros y nunca han sido ungidos. Es decir, no tienen el poder para ungir. Pero bueno. Entonces, cuando Jesús va a empezar su ministerio, Jesús no puede comenzar su ministerio si él no es ungido. Ok. Y la unción de Jesús vino en el bautismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descendieron. Este es mi Hijo amado, lo está ungiendo. Entonces ahora él ya tiene el poder para el ministerio. ¿Ok? Entonces ahí está la cuestión. ¿Ok? Entonces al seguir la descendencia de Set, hermano, llegamos a un hombre que es llamado justo delante de Dios y su nombre es Noé. Noé, descendiente directo de Set, quien es descendiente directo de Adán. Podríamos seguir la descendencia de Caín, hermano. La podríamos seguir. Y lo máximo que podemos ver con Caín, hermano, es la descendencia que llega hasta el séptimo después de él. Y el séptimo después de Caín, hermano amado, qué triste el caso de este hombre. Él se llamó Lamec. Lamec. Fíjense bien, séptimo después de Caín se llama Lamec. ¿Y quién fue Lamec, hermano amado? Papá de... No, ya no habla más después de él. Lamec se convierte, hermano amado, en el primer polígamo que menciona la Biblia. ¿Ah? Es decir, un hombre que tenía muchas mujeres. Ya quiere decir que la descendencia de Caín ya va mal. Por todo lo que engendró de él. Porque él era del maligno, acuérdese. Porque nunca se arrepintió. No hay una sola vez que miremos que él se arrepienta. Tanto que Dios le da la oportunidad cuando viene a hablar con él y le dice, ¿dónde está tu hermano? Él pudo arrepentirse, pero él no lo hizo, al contrario. Se llenó de arrogancia. Arrogante. ¿Y quién soy? Yo no soy guarda de mi hermano, sabiendo que él lo mató. ¿Quién era? ¿Ah? ¿La México de quién era? Era descendiente de Caín. Era el séptimo después de Caín. Y el séptimo después de Adán es Noé. Mire la gran diferencia que hay entre uno y el otro. Está, pero enorme, la diferencia que existe entre los dos. ¿Verdad que sí? Entonces, observe esto. ¿Será que yo lo estoy entendiendo bien? A ver, Pero de todas maneras ellos eran hermanos. Caín y Abel. Ajá, no, sí. Pero y la Mec No, ya no. viene la descendencia de... No. La descendencia. Se pierde. Porque te vas con, por ejemplo, vamos a decir ahorita tus dos hijas. Tenemos ahorita a Michelle y tenés ahorita que anda ya lejos por allá, ¿va? ¿Quién está un poco retirada? Michelle. No, ya. Despertar. Entonces, ¿qué sucede con Yalvin? Ya tuvo sus hijos. Sus hijos tienen sus hijos. Sus hijos. Pero un momento que como están tan lejos, se van alejando y se pierde ya. Pero Michelle está con vos. Sus nietos están con vos. Tus bisnietos siguen con vos. Y entonces esta generación no se pierde, porque está cerca de vos. Entonces la generación de Caín
llega hasta Lamec y ya no se sabe nada. Porque él mismo buscó su maldición. Mas, sin embargo, la descendencia de Set la vamos a ver nosotros directito hasta que llegamos 4000 años después con Cristo. Descendiente directo de Set. ¿Ok? Entonces, podríamos, hermanos, seguir la descendencia de Caín, pero nos lleva hasta Lamec, ya no hay más. De ahí regresa otra vez la atención a Set y a su descendencia. O bueno, en este caso sería ascendencia, ¿verdad? Entonces estamos llegando a lo que es Noé, que es lo que a nosotros nos interesa. Noé es descendiente directo de Set. Y oiga esto, han pasado 1500 años aproximadamente desde que fueron echados del paraíso hasta el diluvio. Es más, si usted hace bien sus cuentas, Matusalem, que es el hombre que más vivió con 960, casi le llega a los 1000 años, hermano. Si usted hace bien sus cuentas, matemáticamente hablando, hay una gran posibilidad de que Matusalem haya muerto en el diluvio. Si usted hace bien sus números. ¿Okay? Ahí murieron varios de los que habla la Biblia. Jared, que es otro de los que vivieron añales. Pero ya estaban mal delante de Entonces, Dios. la Biblia nos dice, solamente nos da la genealogía y la edad. ¿Okay? Pero no nos dice si estaban bien o estaban mal. Obviamente tienen que haber estado mal, si no hubieran entrado al arca. Porque Noé, cuando empezó a construir el arca, él predicaba la palabra. Porque dice la Biblia que él era pregonero de justicia. Pregonero es hablar, decirle, dar el mensaje. Entonces, pregonero de justicia. Dios es un Dios justo. Entonces, pregonero de Dios. Entonces, él traía, estaba construyendo y estaba hablando. Construía y hablaba. Construía. Es más, él comenzó a construir el arca, hermanos amados, y no tenía hijos. Empezó solo. Entonces, déjeme decirle una cosa. Este hombre fue un hombre de fe. Que le dijeron, vas a construir un arca, y él ni siquiera se imaginaba que era un arca. ¿Y por qué dice la Biblia que entraron los 3 hijos de Porque ellos nacieron en el transcurso en el arca? de la construcción. Si le duró 300. Sí, sí. Porque fueron añales. 120 años. Ahora, vamos a ver esto. ¿Por qué fue necesario que viniera el diluvio, hermanos? Porque había mucha maldad, como está hoy en Para día. purificar la tierra. Por la corrupción de la humanidad. Váyanse a sus libros, por favor. Vamos a leer un poquito del libro. Pero pastor, esto es antes o después cuando el Señor dice que se había arrepentido por crear al hombre. Es después del diluvio. Ese es en el capítulo 6 de Génesis. Es antes de. Okay, antes del Es antes diluvio. de. Ujú. Se puso muy triste. Página 37, por favor. ¿Quién me puede leer la parte 2? Denle tiempo a los demás que lleguen, por favor. La corrupción de la humanidad y el dolor divino. Parte 2 va. La parte 2. Todo. Dale, la parte 2. Con el transcurso del tiempo, la separación entre los setitas y los cainitas cesó a raíz del casamiento de los dos linajes. Ok, vamos a parar un segundo. ¿Qué sucede ahí, hermano? Hay una porción en la palabra de Dios que dice, y los hijos de Dios se metieron con los hijos. Hazme el favor ahí, Juanito. La pizza, ya vieron la pizza. Oh, eso podríamos hacer la siguiente vez. Ábrele, mejor. Mija, vaya a ver, por favor, hija. Cables de... Para pasar para corriente. pasar corriente. Oh, no, yo no tengo. ¿Tiene alguien cables? Yo no tengo. No. No. No problem. Sorry, bro. Y yo debo de comprar unos. Entonces, hay un gran dilema, un gran problemón, hermano, que se ha levantado entre diferentes concilios con respecto a esto. Por la simple razón de que dice,
y los hijos de Dios se metieron con los hijos de los hombres. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede aquí? Han razonado de la siguiente manera, los nefilins y esto y otro. Sencillamente ellos dicen de que habían gigantes y que los ángeles se apoderaron de los cuerpos de los humanos y que tuvieron relaciones con las mujeres que las miraron guapas y hermosas y tuvieron relaciones con ellas. Ah, para allá voy. Entonces dice que de la relación entre los ángeles y las mujeres, el cruce de ellos, salieron los gigantes. A lo que la palabra quiere decir ahí cuando dice, y los hijos de los hombres se metieron con los hijos de Dios, está dando a entender que la generación de Caín, que es la generación de los hombres, porque Dios no la reconoció como sus hijos. Acuérdense, Caín nunca se arrepintió. Entonces, para poder ser hijo de Dios hay que reconocerle, hay que tener fe en él. Mas la descendencia de Set caminó piadosamente, eran justos, Noé era justo. Entonces, a ellos Dios les reconoce como hijos de Dios. Tanto que cuando están Moisés y Aarón delante de Faraón, ¿qué es lo que le dice Aarón a Faraón? Dice Jehová, que dejes ir a Israel, porque es mi primogénito. ¿Ah? Primogénito quiere decir que es el primero de muchos. Entonces, si hay un primogénito, tiene que haber un segundo. Si no, sería mi único hijo, mi unigénito. Y ese unigénito es Cristo. Pero Israel es primogénito. ¿Por qué primogénito? Porque el hijo menor somos nosotros. Y hermano Julio, tal vez sin saberlo, estuvo predicando eso el jueves. Que el hijo pródigo es el hijo menor, que es la iglesia. Y el hijo egoísta que no quiso entrar a la fiesta es Israel, porque no llegaron a las bodas del Cordero. Es tremendo. Entonces, la situación acá es de que los hijos, la descendencia de Caín, vinieron a tomar a los hijos de Dios, la descendencia de Set, y tuvieron relaciones ellos. Eso a Dios no le agradó, porque hasta el día de hoy hay una ley establecida que dice que no pueden unir a una yunta yugo desigual. ¿Ah? Eso es algo que no se debe hacer. Un cristiano no puede casarse con una del mundo, porque van a haber problemas serios en el hogar. Si siendo los dos cristianos hay problemas serios en los hogares, imagina siendo los dos separados, Dios me guarde. Eso es algo serio. Pero a veces se puede arrepentir la persona o no. Pero para que haya oportunidad que eso pase, es mejor. Yo lo he visto, lo he vivido, que al bueno lo sacan de la iglesia. Sí. Pero yo tengo ese pensamiento que, así como hay personas que vienen del mundo y se hacen cristianas, ¿verdad? Entonces digo yo, si hay una persona cristiana que quiere andar con digamos, una joven del mundo, pero uno también fue del mundo y se vino a los pies de Cristo. Ah, pero ahí estás mal. Pero ya estás conociendo Porque de ya Dios. estás conociendo de Dios. Sabes que te va a ir como en feria. Ajá, Sí. exacto. Mira. Así como yo. Yo era católica y vine a los pies de Cristo. Y cuando yo vine a los pies de Cristo, mi esposo no era cristiano. Pero la palabra dice que la mujer cristiana santifica al hombre que no es cristiano y él vino a los pies de Cristo. Ella era católica y yo ya era hijo de Dios, nomás que estaba medio descarriado, pero por misericordia de Dios ella aceptó a Cristo. Pero cuando yo vine, conocí a Juan, yo ya había aceptado a Jesús semanas antes. Yo lo acepté de todo corazón, pero de ahí me tuve que mover al día siguiente, eso ya no me dieron seguimiento de nada. Pero ese día yo lo había aceptado y ya fue cuando él me enseñó, me empezó a decir de la Biblia, de que lo que es un cristiano. Yo, ajá. Sí. En la iglesia teníamos una hermana, acuérdense ustedes, alta ella, que su esposo, no cristiano, se casó con él sabiendo que él no era cristiano. Y han tenido problemas serios a veces porque ella quiere ir a la iglesia y él quiere que vayan a pasear. A ver. Entonces, yo lo que pregunto es esto. Si sabemos que hay una ley dada por Dios de que no tenemos nada que ir a andar buscando con mujeres del mundo, ¿por qué yo voy a ir a buscar una mujer del mundo? Yo es lo que yo mis oraciones para mis hijas y mi hijo es de que se casen con una. Sí. Porque es bien bonito que tú quieres leer la Biblia y tener tu pareja. Amén. Estoy de acuerdo, sí. Correcto. No, es cierto. Sí. Entonces, por eso te digo, porque es una gran realidad. Hay hogares cristianos que viven peor que hogares del mundo. Es correcto.
Entonces, si hay problemas entre cristianos en el hogar, imagínate yo arriesgarme a traer a alguien de afuera para hacer mi vida un... No. Yo quiero ser feliz. Se me pone falta. Mejor solo. Exacto, porque Proverbios lo dice. Proverbios habla claro que es mejor vivir, dice, en el rincón de una casa, ya dice, que en palacio grande y con mujer rencillosa. Dios me guarde una mujer así. Como la gotera. Exactamente. Pero, pastor, hay que entender a Mario en una área, sí. Hay que entenderlo a él, yo sé lo que quiere decir, pero también, para que él no se vaya a equivocar un día, ustedes me dijeron, también debe de tener cuidado dentro de la iglesia, porque hay personas que aparentan ser cristianos como el viejo. Sí. No lo son. Pero Cuidadito con acuérdate que para eso es el noviazgo, para conocernos, aunque no nos conocemos al 100%, porque las garras salen ya que nos casamos, es la verdad. Sí, ¿Ah? pero yo- Hoy, Oh, perdón, pastor. sí, hoy el novio y la novia se van a ver, antes de verse se echan su bañito, ay, perfumaditos y qué elegante, qué rico. Ya casados, pasa una semana, 2 semanas, y ya qué me importa, ¿va? Entonces, esa es la realidad. Entonces, nunca llega uno a conocerse al 100% de noviazgo, pero se puede dar una idea de quién es esa persona. Pero a veces nosotros, como humanos que somos, y la juventud, conoce a una persona y ahí va. No se dan el tiempo que se necesitan dar. Pero pastor, ok, esto es muy importante porque cuando uno tiene una verdadera relación con Dios, Ujú. Dios nos marca el camino, qué mujer. ¿Por qué? Porque mire, yo exactamente como se la pedí a Dios, es ella. Me dijiste que la querías 10 libras más alta. En el momento no me di cuenta porque yo andaba entre azul y buenas noches, o sea, no estaba bien firme, pero ya con el transcurso del tiempo, ya metiéndome bien con Dios y ella también, o sea, yo sin forzarla, Ujú. o sea, me di cuenta de todo lo que yo le pedí a Dios, dije yo, wow, ahí está. Bueno, y estando tú entre azul y buenas noches, ¿sabes cómo se le llama eso? Misericordia. Él tuvo misericordia de ti, porque él no tenía por qué darte tu gusto. Mas, sin embargo, él tiene planes hacia el futuro con ustedes. Y para poder tener planes hacia el futuro, tiene que darte una compañera que esté de acuerdo a tu altura. Y al gusto de uno, ¿no? Claro, lógico, no vas a agarrarle que no te gusta. Eso es así. Eso es así. Ahí sí que no, ahí no va. Ahí que me quedé con la mamá. Dios me bendiga. Que esté mejor la mamá. Bueno, Si no, pues, no. continúa, por favor, mija, ya se salieron ustedes de los estribos. Ahí mismo, en donde estamos, después de lo que leyó Mario. La unión de los píos con mujeres incrédulas Oiga, eso es lo que yo le dije. fue motivada por la atracción física de ellos. Ujú. Sin madres pías, la descendencia setita se degeneró espiritualmente. Ujú. Los hijos de los matrimonios mixtos eran gigantes, personas extraordinarias, y parece que se destacaban por la violencia, ¿no? Ujú. Se exaltaban a sí mismos. Cada uno procuraba ser valiente, héroe. Biblia de Jerusalén. Ok. Ahora, ¿por qué nosotros no estamos de acuerdo en que hayan sido ángeles los que tuvieron relaciones con estas mujeres humanas? Porque ellos eran espíritus. Exacto. Primero, porque eran espíritus. Segundo, cuando a Jesús lo quisieron tentar, que vinieron con una mujer que había sido hermana de del otro y del otro, ¿de quién iba a ser esposa en el cielo? Si los tres habían sido. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ustedes ignoran la palabra, ¿no? Ustedes ignoran las escrituras. ¿Por qué? Porque en el cielo seremos como los ángeles, le dijo, que no tienen sexo. Amén. Entonces, si los ángeles no tienen sexo, ¿cómo pueden tener relaciones con estas mujeres? Siendo espíritus, no tienen esperma. Entonces, ¿cómo los pudieron embarazar? Igual los ángeles caídos. No, nada de eso. ¿Okay? Entonces, hermano, nosotros desechamos esa creencia y nos vamos para lo que es más lógico, que la descendencia de Caín se metió con la descendencia de Adán, y de esa degeneración que tuvieron fue que nacieron los gigantes. Ahora, cuando habla de gigantes, tampoco crean ustedes que eran de 20 postes de luz. No,
¿Sabe usted que los que juegan básquetbol hoy por hoy son gigantes? Literalmente considerados gigantes. A mi mamá por eso no le gusta ver el básquetbol, porque dicen, nah, solo hacen así, ya la metió. Que les haga más alto el poste. Entonces, hay hombres, hermano, Shaquille O'Neal. Ese hombre le puede topar aquí el techo, hermano. ¿No? Son gigantes. ¿No? Entonces, no está hablando tampoco de unas dimensiones, ¿verdad?, desproporcionadas, ¿no? Como también cuando miramos al gigante Goliat. Mucha gente se lo imagina, incluso miran las imágenes de usted, ¿va? Al Davidcito aquí, la gran mole así, ¿va? No, tampoco es así, sino que pónganle un promedio de 9 pies, 3 metros. Sí. Por ahí andaba, 8.5. ¿No? Entonces, alto. Porque entonces Saúl casi también le llegaba, ¿no? Dice que sobrepasaba. Saúl le podía llegar a los hombros a él. Sí, eso sí, porque él era muy alto también. Hermano, fíjese que en Guatemala una mujer tuvo un hijo y tuvo, decía que era hijo del diablo. Por la altura. Que era tremendo, decían que era hijo del diablo porque la muchacha era bien diabólica, pues. No. Creo yo ahí, ¿verdad? No, nada de eso. No, era diabólico. Bueno, ahora, todos los que estamos aquí, hermano, tenemos que decir amén. Amén. Todos sabemos que Dios es bueno, Amén. Todo el tiempo. ¿verdad? Nosotros, hermano, Pero la paciencia de Dios tiene un límite. Sí, sí. Porque hay gente que dice, que Dios es bueno, cuidado. Y en un momento que la paciencia de Dios se acaba. Y mientras que Él está viendo que se están multiplicando los seres humanos, está viendo que como se multiplica el ser humano, se multiplica la maldad. ¿Ok? Entonces Él está esperando. Tiene paciencia, porque Él es bueno. Amén. Pero llega un momento, hermano, en que Dios dice, esto ya se salió de proporciones. Entonces el Señor viene y dice, no vivirá el hombre para siempre, ni mi espíritu estará contendiendo con el hombre. Sí. Sean sus días 120 años. Ahora, eso no significa que el ser humano no puede vivir más de 120 años. Eso no es lo que está diciendo el Señor. Lo que el Señor dijo es, les doy 120 años. Y si en 120 años no se arrepienten, envío el diluvio. 120 años después, dice, y descendió Jehová para ver, dice, si el hombre era bueno. O sea, les dio esos 120 años que les prometió, mas sin embargo, hermano, cuando descendió, ¿qué fue lo que encontró? ¿Dónde está eso, pastor? Perdón. Ahí creo que es el capítulo 6 de Génesis. No tengo mi Biblia aquí ahorita. Vamos a leerlo. ¿Quién lo encuentra ahí? Sí. Ah. Ay, bendito sea Dios. Chiquita, dale. Verso 3. Empecemos desde el 2. De una vez el 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Verso 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando dice ahí serán sus días 120 años, literalmente no está diciendo, hermano, que iba a vivir 120 años el ser humano, porque tenemos récord de Guinness donde nos habla de gente que ha vivido hasta 140 años, 130 años. Entonces, si esto es así, Dios sería mentiroso. Entonces, lo que está diciendo es de que el diluvio iba a llegar 120 años después si la gente seguía en ese mal camino. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Dios no interviene para salvar a Noé en el diluvio? todos hubiéramos. Hubiera humanidad. Sí, hubiera. Hubiera vacío ya el mundo. ¿Qué hubiera pasado si Dios no salva a Noé en el diluvio? Que la humanidad no hubiera existido. No hubiera habido redentor. Acuérdense que les dije yo que mantengan en su mente y en su corazón esa promesa. Dios dijo que de la mujer iba a venir simiente para destruir a Satanás.
Y si Dios no salva a Noé, él hubiera fallado a su promesa. No nace Cristo. Ujú. No había- Entonces dijo, voy a descender antes de que Noé también se pierda. Y lo voy a salvar. Porque si este se pierde, mi promesa se acabó. Sí, hermano, porque despuésito dice de que Noé en la embriaguez pecó. Por eso te digo, era necesario. Bueno, no pecó, porque no había ley. ¿Ok? Él podía, vamos a llegar para allá ahorita. Pero la Fue Biblia lo Moisés, dice. Moisés Yo lo fue, vi. Moisés fue cuando... Pero es que si no hay ley, ¿cómo vas a pecar vos? Porque en ese tiempo no dice ni los borrachos ni nada de Aquí eso. lo No. escribieron mal porque yo de aquí Bien. lo leí ¿Dónde? en el libro. Entonces estamos mal ahí con el autor. ¿Por qué? Ahorita salimos a la calle. Hay un stop ahí en la esquina. Tenés que hacer el stop. Porque si pasa la policía y te mira, ¡pum! Ticket de 450. Pero vamos a decir de que dentro de una semana dicen, bueno, ahí no pasan muchos carros, de verdad, y no miro ningún problema, no hay movimiento, quiten el stop. Entonces lo quitan y vos venís a visitarme y te vas, bueno, pastor, me voy, y mirás que no hay stop, te fuiste, pasó la policía, no te puede parar. No violaste la ley, porque no hay nada establecido ahí que te impida seguir adelante. Eso estaba pasando en ese tiempo, no había ley específica todavía. No había una ley que dijera, la ley empezó a salir justamente después del arca, cuando las aguas descendieron, cuando Dios hizo pacto con Noé. Ahí empezaron ya las leyes a funcionar y ahorita vamos a llegar ahí para que se den cuenta. ¿Ok? Entonces, si Dios no salva a Noé, no hubiera podido ser cumplida la promesa de Génesis 3:15. ¿Y qué hubiera pasado con Satanás? Él hubiera vencido. ¿Okay? Y Satanás jamás puede vencer al que lo creó. Amén. Ujú. Ahora, ¿por qué Dios escogió a Noé? Porque era un hombre justo y recto. Génesis 6:9. Es más, Leti, mirate el 7:1, por favor. 6:9. ¿Lo leo? 7:1 de Génesis 7. ¿Leo Sí. el 6:9? Ahí dice, Dale el 6:9. 6. 6:9. No, vos vas a hacer 7:1. Todavía no va. Estas son las generaciones de Noé. No era varón justo. Ahí, quédate. Estas son las generaciones de Noé, que era un varón Justo. justo. ¿Qué es el 7:1? Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto justo delante de mí en esta generación. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿había motivo para salvar a Noé, sí o no? Sí. ¿Y qué pasa con los hijos? Porque el justo era Noé. Se salvo tú y serás salvo tú. Ah, pero tampoco estaba la ley establecida. Eso está el libro de los Hechos. Era que venía la descendencia de Noé Ajá. ahí con los hijos. Tenía que venir Tenía de... que salir el Set. Mira, había una ley establecida en el corazón de Dios, que aunque no estaba escrita, ya en su corazón estaba. Sé salvo, tú y tu casa serás salva. Amén. ¿Ah? Esa fue ley establecida por Dios que se escribió en el Nuevo Testamento, pero eso no quiere decir que la ley ya no estuviera escrita en el corazón de Dios. Amén. ¿Qué pasó? Busqué, aquí abajo dice como un versículo para buscarlo, referencia, Ajá. y me mandó al 2:5, Segunda de según de Pedro 2:5, lo que usted está diciendo. Ay, ¿por qué no buscamos? Vamos a buscar esa y Hechos 16, ay Dios mío, 31. Ay, Julio, búscate Hechos 16, 31. Hermano Larry, dale hermano Larry la que viste ahí. Esto es 2:5. ¿Qué dice hermano Larry? Y si no perdonan al mundo antiguo, sino que guarda a Noé único de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahí está. Ahí está.
¿Le sigo? Sí, por favor. 16, Hechos, ahí está la promesa. Santo. Uy, ay. Decirle, continúa, decirle. Ay, perdone, pastor, pero esta Biblia está bien pegadita a la página. 31, ¿no? Ajá. 16:31. Sí. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí está. Ok. Volvemos a lo mismo, hermano. El stop allá afuera. Digamos que el gobierno dice, vamos a poner un stop ahí la semana que viene. Y da la orden de que hagan el letrero. El letrero lo están haciendo y queda muy bonito ahí, va rojo, letra blanca y dice stop. Ya el letrero está allá, pero no está puesto. Pero ya está. Solo es cuestión de que se traiga a su lugar. Así estaba esa promesa en el corazón de Dios. La promesa con Noé ya estaba, pero no había sido implantada todavía. ¿Sí se entiende? Ok, entonces lo vamos a dejar ahí, porque ya sonó la señora esta. ¿Cuál es la primera de Pedro? ¿Qué? 2:5. Amén. Gracias. Es que me levante. Aleluya. Segunda de Pedro, hermano, perdón. La segunda. ¿Y estos qué andan haciendo? 2:5. El gato es. Yo pensé que era. Ok, hermano, vamos a tomar media hora ahí para descansar un segundito.